de gobierno civil bíblico. ¿Te has preguntado una de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial Aquí saludo, la bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Alba Patricia y Juan Carlos, como directores de este segmento Gobierno Civil Bíblico. Hoy pues con una invitada especial. Bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de estar en vivo y en directo a través de este programa sobre gobierno civil bíblico. Recuerden que este programa lo hacemos no como una propuesta individual o personal, sino que una propuesta bíblica, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos todos los que nos ven en directo. Bienvenidos los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y como siempre, pues doy la bienvenida a nuestros codirectores y a directores de este programa en el panel. Hoy tenemos una invitada especial que ahora se las presento, pero bienvenida a Patricia. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Un día más aquí desde la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, con mucho entusiasmo y expectativa por conversar con nuestra invitada especial. Gracias, Alba. Bienvenido Juan Carlos Polanco, chileno. Hola, hola, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Una vez más reunidos acá, hablando de estos temas que siempre nos piden, siempre nos gustan. Eh, y gracias, les damos de verdad a aquellas personas que están siempre pendientes de nosotros, escuchando. Recuerden, si hay alguna pregunta, alguna duda, no duden en escribir en la radio, se contactan con nosotros y con todo gusto estamos para hablar, para aclarar. Eh, si decimos algo, por favor, lo corrigen en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Nosotros siempre tratamos de hablar temas siempre centrados en la Biblia, en la palabra de Dios y todo eso. Así que hoy día va a ser un tema bien conversadito, un día va a ser una sección bien hablada, bien conversada, y de verdad le damos gracias por estar acá siempre pendiente con nosotros. Claro que sí, Juan, bienvenido. Y tenemos una invitada especial. Ha sido un poquito difícil concretar con ella por sus ocupaciones, pero nos ha dado hoy su tiempo. Ella es santanderiana, creo que santanderiana de pura cepa, de El Socorro, es abogada, es una maestra de abogados, ya entrena abogados en la universidad. Eso quiere decir que sabe de leyes más que nosotros, y por eso la hemos invitado, para que hoy podamos hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la conmoción, se llama conmoción interior, que decretó el presidente Petro el 24 de enero. Entonces, así que bienvenida, mi querida doctora Estela. Querido pastor Ricardo eh, y demás compañeros en este programa tan prestigioso y en el que me siento honrada y bendecida. Em, la verdad me da miedo escénico todas esas palabras generosas tuyas que me preceden. Como dijo el filósofo, yo solo sé que nace y cada día sé menos derecho. Pero bueno, vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a mirar qué podemos aprender entre todos sobre un tema que de hecho tiene importancia para la vida política, económica, social de nuestro país. Es un Doctora placer estar Estela, aquí. Muchas gracias. le hemos invitado a usted, o yo le he invitado a usted porque pues este programa invitamos gente que tenga al menos cierta inclinación
a las ideas correctas de gobierno civil bíblico. Y pues usted ha demostrado, la conozco, hemos trabajado juntos en muchas cosas y conozco que entiende lo que es gobierno civil bíblico. Y pues a mí con los abogados me gusta hablar, porque es muy fácil hablar con los abogados porque entienden la ley. Y cuando se habla de la ley de Dios, pues no hay ningún problema, entienden a cabalidad y no hay que uno esforzarse demasiado para explicar cosas. Por esa razón está aquí usted hoy, doctora Estela Vesga, un placer. Y pues la idea es eso, poder iluminar el entendimiento de las personas que nos verán en el futuro cercano sobre lo que es la conmoción interior y la emergencia económica que un gobierno decreta en algún momento dado de la administración del Ejecutivo. Entonces, pues comencemos, doctora. Pues aquí está Alba Patricia, Juan. Ellos están, en cualquier momento pueden intervenir y preguntarle algo en cuanto a eso. Pero hablemos, iniciemos con eso. Que porque es un privilegio que tiene el presidente, ¿no? El gobierno, el ejecutivo, de declarar un estado de conmoción interior. Explícanos ese privilegio, de dónde viene, por qué el presidente se toma esa iniciativa. Disculpe, sería chévere saber qué es estado de conmoción, cuáles son sus capacidades y en qué momento se tiene que aplicar, porque no toda la gente yo creo que debe saber eso. Claro, ahí tenemos la experta. No, yo no soy la experta, pero me gusta el tema. Procuro enseñar lo poco que a lo largo de mi trayectoria profesional y docente he podido aprender. A ver, los estados de conmoción o estados excepcionales como el que tenemos ahorita no son nuevos. Ya en vigencia la anterior constitución nuestra, que era la constitución de 1886, existía algo que se conocía como el estado de sitio. Y Colombia estuvo en estado de sitio durante muchos años, casi que desde la década del 60 del siglo anterior hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, porque resulta que cuando se decreta o se declara un estado excepcional como el que has aludido hace un rato, que produjo el presidente Petro, lo que sucede es que el Ejecutivo posee le permite al Ejecutivo tener más poder y tomar decisiones que no son propias de él. Es decir, Colombia es un estado en el que se ha dividido el ejercicio del poder en tres ramas. De acuerdo al artículo 113 de la Constitución, son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Dice ese artículo que además de los órganos que integran esas ramas, existen otros autónomos e independientes. Pero ¿para qué se hizo eso? Para evitar la concentración de poder. De todas maneras, nosotros tenemos mucha preeminencia del Ejecutivo, a pesar de que se ha buscado restringir y poner límites al ejercicio del poder. De todas maneras, el Ejecutivo, yo les digo a mis estudiantes, el que maneja la chequera manda. Y el que administra el Estado es él. Luego, como Ejecutivo, su función principal es administrar el Estado. Es decir, él no podría ejercer una función que normalmente le corresponde a una rama del poder público, que es la legislativa. Es decir, legislar no es una función propia del Ejecutivo, en este caso el presidente. A diferencia de la Constitución de 1886, la Constitución del 91 nos dice que hay tres tipos de estados de excepción. El artículo 212 de la Constitución nos habla que hay un estado de guerra exterior. Ese estado es cuando
nuestra soberanía se ve afectada por una amenaza inminente o por invasión de otro estado a nuestro estado. Entonces sería el primer estado de excepción. Obviamente ese estado de excepción no tiene límites. El constituyente del 91 no le estableció límites porque así como decimos cuando nos dicen que salimos de la casa, ¿y a qué hora regresa? Yo sé a qué hora salgo, pero yo no sé a qué hora regrese. Entonces, es posible que la guerra dure un día, 2 días, no se sabe, pero ese no tiene un límite. A diferencia del 86, tenemos otros 2 tipos de estados de excepción o situaciones excepcionales que le dan al Ejecutivo unas potestades que normalmente no tendría. En la del 86 no tenía límite, o sea, podía permanecer mucho tiempo, de hecho años. Y entonces el Ejecutivo mantenía ciertos poderes y el Legislativo, es decir, el Congreso, que es nuestra figura que representa el poder, la rama legislativa, pues hacía otras cosas. Entonces él legislaba y los otros también. Pero ya el constituyente del 91 previó que eso no era sano para el ejercicio de la democracia y para precisamente mantener ese equilibrio de poderes. Y es así como en el artículo 2, pues estoy buscando porque yo enseño derecho constitucional y le digo a mis estudiantes que ellos, ¿qué profesan? Si van a la iglesia católica o protestante, es decir, ¿a dónde van? No, que la mayoría son de tradición judeo-cristiana y asisten a la iglesia católica, por supuesto. Pero les digo, ¿ustedes llevan la Biblia? Porque es que si ustedes no llevan la Biblia, les pueden decir muchas mentiras. Entonces a mi clase también deben traer la Constitución. De hecho, la Biblia es la mejor Constitución que existe. Y me habla, como tú lo dijiste, de cómo se ejerce un elemento del Estado y que nada más político que eso, y es el gobierno, el poder. Entonces, el artículo 213, y es en el que se basó el presidente Petro para hacer la declaratoria de un estado de excepción, ese estado de excepción se llama estado de conmoción interior. Y me voy a permitir leer lo pertinente para que ustedes entiendan un poco qué debe darse para que efectivamente el presidente lo pueda hacer. ¿Me estás haciendo señas de algo? No, estoy mostrando la Constitución de Colombia que tú vas a leer bueno. ahí. El artículo Aquí la 213, tengo. sí. Yo también la tengo aquí en la mano. Dale. Bueno, descuadernada, porque tenemos, ¿qué? 30 y pico años de existencia, pero más de 60 enmiendas, a diferencia de la norteamericana, que tiene más de 200 y no alcanza 30 enmiendas. Entonces, ¿qué dice el 213? Dice, en caso de grave perturbación del orden público, grave perturbación del orden público. El orden público lo debe mantener el Ejecutivo, es decir, en cabeza del presidente, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o en una parte de ella. En este caso fue en una parte. Por un término no mayor de 90 días. Ajá. Dime. En este caso se decretó el estado de conmoción solamente para el Catatumbo, ¿no? Por la problemática que hay con unos grupos que se han venido enfrentando. Dice que puede ser por 90 días, es decir, aquí sí hay términos en este, prorrogables hasta por 2 periodos iguales. Es decir, él lo puede prorrogar motu propio por 2 periodos más, 90 más 90 más 90, es decir, hasta 180. Pero, ¿qué dice la Constitución? El segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado. Es decir, si él ya va después a prorrogarlo,
tendría que pedirle el concepto previo y favorable al Senado. Ese estado de conmoción, tenemos otro estado de conmoción que lo establece el artículo 215, que es de cuando se presentan hechos distintos, o sea, no se trata de mantener el orden público, sino que como lo dice la misma Constitución en el artículo 215, constituyen o amenacen afectar el orden económico, social, ecológico, o constituye una grave calamidad pública. En el tema que estamos hablando de la conmoción interior, Gustavo Petro declaró una situación excepcional y expide, esto es un decreto que se llama decreto legislativo. Conforme lo establece el artículo 214 de la Constitución, esa es una facultad excepcional. ¿Por qué? Porque ahí él no es administrador. Él ahí lo que hace es legislar y profiere un decreto que es una verdadera ley. Tan es así que ese decreto tiene control por parte de la Corte Constitucional. El mismo artículo 214, en el numeral sexto, dice: el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos a la Corte Constitucional, aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. ¿Qué significa? Él expidió un decreto, pero este decreto entra en vigencia. Expidió un decreto, pero ese decreto a su vez es una verdadera ley. Como ahí no está actuando como administrador, sino como legislador, por eso no es el Consejo de Estado el que va a mirar si eso que él hizo es nulo o no, es decir, si atenta contra la ley, porque aquí lo que está mirando la Corte es si atenta contra la Constitución. Pero eso no significa que como la Corte va a hacer un control, ese control que hace la Corte es posterior. ¿Qué significa? Ya los decretos se expidieron y entraron en vigencia y empiezan a surtir los efectos para los cuales fueron llamados. Lo que puede pasar es que cuando dentro de un tiempo la Corte diga que son incompatibles con la Constitución, que no había justificación. Es decir, por ejemplo, en mi humilde criterio, creería que la Corte debería declarar inexequible esa declaratoria. Él declaró, pero con base en la declaratoria ha venido expidiendo una serie de decretos relacionados con asuntos económicos, de manejo de tierras, etcétera. Porque es que mira lo que dice la Constitución, dice que siempre y cuando no se pueda conjurar mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Él es el comandante supremo de la fuerza pública. Tenemos unas fuerzas armadas, unas fuerzas militares y una policía nacional que para eso están, para defender las fronteras, pero también para defender el orden interno, los problemas internos. El problema es que tristemente él ha venido dejando sin herramientas y no ha permitido que ellas cumplan su cometido. Entonces, de hecho, tú sabes que dentro de nuestros amigos hay varios veteranos y reservistas y todo eso. Y hablando con algunos de ellos dicen, lo que pasa es que están maniatados, los ha dejado sin elementos, sin herramientas. O sea, si tuviéramos un comandante supremo menos, no sé, progresista tal vez, tendría suficiente con ellos para mantener el orden público en esa zona. Entonces, creería yo que no debería haberse expedido. Pero esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional, porque la Corte más adelante va a decir, a hacer el control de constitucionalidad de esa norma y va a decir si se excedió en sus funciones. Ahora, ha pasado que la Corte Constitucional ha entrado a analizar la constitucionalidad de este tipo de normas, de decretos que han expedido otros presidentes. Y como ellos empiezan a surtir efecto,
La idea es que si, dicen por ahí, si el árbol es malo, el fruto es malo. Entonces, si haber expedido un decreto excediendo sus funciones resulta incompatible con la Constitución, por supuesto que lo que de ahí para abajo se expidió debería caerse. Pero ha pasado, por ejemplo, creo que fue el último estado de excepción que declaró el expresidente, famoso expresidente, con el que mucha gente de pronto ha querido polarizar al país, Uribe. Él declaró un estado de emergencia por la situación de la salud en Colombia. Y la Corte le dijo que esa declaratoria excedía digamos, no encuadraba dentro de las circunstancias que debían haberse presentado y que por tanto era inexequible. ¿Sí? El resultado del estudio de la constitucionalidad produce la exequibilidad, es decir, se ajusta a la Constitución, o la inexequibilidad, contrario a la Constitución. Le digo, realmente no está bien, no estuvo bien, pero resulta que él en desarrollo de ese decreto expidió unos decretos estableciendo, por ejemplo, impuestos. Por regla general, él no puede decretar nuevos impuestos, porque eso es una función que solo le compete al Congreso. Pero como ahí él está ejerciendo funciones que normalmente no tendría, decretó unos impuestos para ayudar al problema de la salud. Y la Corte dijo, bueno, se excedió en sus funciones, es inexequible lo que usted hizo, pero démosle una inexequibilidad diferida. Me explico. Los decretos donde estableció los impuestos sigan cobrando los impuestos. Así es lo que dio origen, está en contra de la Constitución, síganlos cobrando por tanto tiempo más. ¿Puede suceder eso aquí? No lo sé. Porque, doctora, yo Doctora, estaba leyendo ya, ya te paso, ya. Estaba leyendo que la idea en este estado de conmoción es recoger 1.063.000.000.000 en 90 días. Esa es la idea, recoger esa plata en ese tiempo. Y ya el presidente ha colocado 3 impuestos para recoger. Después le comento cuáles son los impuestos, Albita. Alba. bueno, yo quiero hacer una pregunta, doctora, un poquito No al me margen de vayas la a situación. corchar. No, un poquito al margen de la situación actual, sino mirando un poquito a futuro. Ya escuchamos que puede hacerlo solamente por 90 días o esto lo puede replicar hasta 180. O sea Por que 2 periodos más, sí. eso, alcanzaría a acabarse este año. Pero el presidente podría el año entrante, por si algo, volver a emitir otro decreto de conmoción interior y ese decreto o ese estado de excepción del país podría ser base para evitar elecciones presidenciales. ¿Qué te digo? Una cosa, yo, pues los que tenemos cierta formación jurídica entendemos a veces mejor ciertas chascarrillos, ¿no? Decimos una cosa dice la ley y otra la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque una cosa dice la Constitución, las leyes, y otra cosa los operadores jurídicos, eh, los jueces, constitucionalmente hablando, en mi criterio no podría ser, pero nunca se sabe. Porque tristemente a veces uno siente que han sido cooptadas las ramas y órganos del Estado para beneficiar la permanencia en el poder, mmm, dando visos de legalidad a decisiones que no deberían ser. Pero si lo vemos, o sea, en estricto sentido, no podría ser. O sea, eso sería un desborde de sus competencias. Resultaría, por supuesto, pero pues eso es lo que dicen, ¿no? Y he escuchado a mucha gente que, por ejemplo, aquí en Venezuela sí se hizo y que muchas de las cosas que suceden es porque están, digamos que mirando si no se pueden ganar las elecciones en franca lid, entonces, de alguna manera utilizar artimañas para mantenerse en el poder. Yo confío en Dios que no sea así, pero que podría llegar, tristemente, no es un imposible, así como mucha gente decía, no, la izquierda nunca va a llegar al poder en Colombia, ¿no? Colombia es un país muy conservador, Colombia,
Y mira que no es que todo lo que la izquierda es malo, ¿sí? O sea, si lo miramos y lo analizamos desde el punto de vista bíblico, mi querido pastor y amigo Ricardo Molina, Doctora, para mí todos los de la algunos izquierda son dirían que la malos. Biblia tiene cosas de comunista, porque la Biblia nos enseña a ayudar al que lo necesita, pero hay una diferencia. No es para que vivan sabroso, es mientras pasan el problema, porque es que si no vamos a terminar el vivo viviendo del bobo y el bobo de papá y mamá, y así no se puede. Y Dios es un Dios de orden. Bueno, por eso me gusta usted porque también entiende un poco de la Biblia y pues hace el filtro ahí. Pero para mí, otra vez, para mí todos los de izquierda son comunistas, socialistas, son malos, son un peligro para la sociedad. Muy bien, creo que vamos bien entendiendo un poco lo que es este decreto de conmoción interior, que no siempre se aplica, pero que es un privilegio que tiene el Ejecutivo de hacerlo. Pero pensemos en el peligro. Sin embargo, ya tú has dicho, ¿no? El peligro que puede tener esto, como lo hizo Uribe. Y yo he estado leyendo aquí varias Pero cosas. Uribe no, o sea, Uribe, ¿por qué? ¿En No, qué? que tú dijiste de estado de emergencia. Ah, ok, sí, pero no, digamos, para no convocar elecciones, no. Ah, no, no, no. No, Digamos, no, ahí no. fue para sortear una situación de un De problema en la salud, salud. pero es que era un problema que venía muchos años y habían Claro, podido haberlo solucionado no declarando un estado de excepción, o sea, habían otras formas de haberlo solucionado, lo mismo que ahora, en mi criterio. Según dicen los mismos militares o exmilitares, dicen, no, es que eso no debía haberse hecho eso, porque para eso tenemos una fuerza pública, se supone que robusta, claro, lo pero que la han pasa es que venido ya tú lo minando. dijiste y todos sabemos, porque aquí lo hemos hablado en el programa, es como este gobierno pues le ha quitado el poder a la autoridad, ¿no? Ha limitado a la policía, los ha movido de lugares, no los deja usar las armas. Yo he visto en las redes sociales policías corriéndole a la gente, policías golpeados. Eh, eh, los del orden público, cuando hay revueltas, no pueden usar la fuerza para contrarrestar la revuelta porque inmediatamente son acusados. En fin, y es las garantías que este gobierno le ha dado pues a los revolucionarios. Tanto así que estamos cayendo otra vez en el mismo problema social que había antes de Uribe, que había motobombas, carrobombas, ciclobombas, el sicariato, y ya comenzamos a ver, Burros, bombas y todo. sí, comenzamos a ver jóvenes en las calles matando públicamente una o dos personas por gusto o porque lo mandaron y le dieron unos centavos para hacerlo, entonces se pierde la seguridad. Entonces, pues el país ha perdido eso, ¿no? Hemos caído, hemos caído en que la seguridad y la autoridad pierden su labor, y más en esa área del Catatumbo, que es un área, pues siempre ha sido complicada en la historia, por su historia, ¿no? Que son cultivadores de coca, es un área en donde se mueve mucho toda esta ilegalidad de crear droga y enviarla a otras partes. Entonces, doctora, hablemos de el peligro. Hagamos un poquito más énfasis del peligro que puede tener el estado de conmoción. A ver, espérate. Tú hablabas del Catatumbo. El Sí. Catatumbo es una zona estratégica geopolíticamente hablando. Es un corredor para muchas cosas. Uh-huh. Hay estudios o, o, sí, digamos que sí, análisis que han hecho los que manejan bastante lo que tiene que ver con la seguridad y defensa nacional, que dicen que al parecer ahí el problema ni siquiera es, digamos, de carácter político, es decir, enfrentamiento entre grupos insurgentes que amenacen el orden institucional, sino es ajuste de cuentas entre, 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 entre grupos que al margen de la ley, las llamadas disidencias de la FARC, eh, bueno, una cantidad de grupos BACRIM que operan, que se dedican al narcotráfico, al tráfico de armas, tráfico, es decir, a muchas actividades delictivas. Y parece ser que se recrudecieron las cosas
porque hay intereses del país vecino, de lo que se conoce o lo que dicen se llama el cartel de los soles, que de alguna manera tienen influencia y dicen que hay corredores por donde pasa la droga y todas esas actividades delictivas, y ha habido una situación que recrudeció el conflicto. Siempre, tú lo dijiste, esa zona ha sido compleja. Yo he tenido la posibilidad de dictar en posgrado en la Universidad Libre de Cúcuta y venían estudiantes de esa zona, de La Gabarra, del norte de Santander, de esas, y decían, doctora, es que eso es otra historia, eso es otro estado, eso es un estado dentro del estado colombiano. Allá realmente, y eso no es de ahora, eso inclusive estando Uribe, que nos dio una percepción de seguridad, ya allá, esa parte del país nunca se pudo tener el dominio real de la fuerza estatal, por muchas situaciones. Pero peligros de la declaratoria del estado de excepción, pues claro que se pueden cernir muchos peligros. De hecho, ayer creo, yo no sé si te lo envié, eh, eh, en ámbito jurídico, que es un medio a través del cual nosotros encontramos, digamos, actualidad jurídica y eh, salió una digamos, como una condensación de todos los estados, de la declaratoria del Estado de Conmoción Interior y de todos los demás decretos legislativos que se han desarrollado, que se han originado con base en la declaratoria. O sea, la declaratoria se produjo con el decreto 62 del 2025, donde se declara en el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta, los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar. Fíjate que no solamente norte de Santander, sino parte de otro departamento que es el Cesar. Pero a raíz de eso, ¿qué ha venido haciendo? Ha dictado medidas para el sector agropecuario. Entonces, ha proferido en esa línea 3 decretos. El 106 de 2025, que dice que es a fin de garantizar el financiamiento, el crédito, el alivio de pasivos para pequeños y medianos productores agropecuarios. Suena bonito, ¿cierto? Porque hombre, va a ayudar a la gente pobre, a los pequeños y medianos productores. No sé hasta dónde la finalidad realmente sea esa, o sea, una forma estratégica de hacer política. Decreto 107 del 25. Protege zonas agrícolas, cadenas productivas, sistemas agroalimentarios, asegurando el derecho a la alimentación. Muy bonito también. Decreto 108 del 25. Previene el acaparamiento de tierras y protege activos agropecuarios ante la crisis de orden público. O sea, todo muy proteccionista, muy garantista, muy acorde a lo que el constituyente del 91 previó. Es decir, si nosotros, el constituyente del 91 implementó en Colombia lo que conocemos como un Estado social de derecho, es un Estado garantista. Es un Estado que se compromete a entregarle a sus asociados un mínimo de garantías para que tenga una vida digna. Por eso, mucho de las medidas asistencialistas que muy chistoso, quienes pretendían vivir sabroso las han tenido que ir perdiendo en este gobierno que les garantizó llegar a la casa en helicóptero. Ha habido también decretos en lo que tiene que ver con el aspecto ambiental, es decir, las medidas de carácter ambiental y de desarrollo sostenible. Ahí produjo un decreto, el 116 del 2025, para proteger el medio ambiente. Tú sabes que de hecho estaba ahorita en Emiratos Árabes dándoles lecciones de manejo de energías limpias a los árabes y hablando de las galaxias. Entonces, obvio, sabemos que tenemos un problema ambiental delicado, pero no podemos
como le digo a mis muchachos, dejarnos creer de tantas cosas que a veces nos ofrecen los politiqueros, porque una cosa es ser político, otra es hacer politiquería. La política es connatural al ser humano. Y entonces les prometen muchas cosas, pavimentar los cafetales para que cojan el café en bicicleta y aprovecharse de pronto de unas circunstancias de necesidad, de molestia, de cansada de la corrupción. Es decir, para engañar y llegar al poder. Y después de que están ahí, es muy difícil que se bajen. El problema que tenemos nosotros, aunque se encuentren fallas para remover individuos del gobierno, es complicado, es muy difícil. Después de que la gente se suba, bajarlo es muy complicado. Doctora, algo que estaba leyendo yo en los decretos que hizo, los 3 decretos, hay una palabra muy fuerte allí, y es la palabra expropiación. No sé si usted leyó eso. Se llama expropiación administrativa de predios para devolver a las víctimas desplazadas, las que han salido, devolverles tierras y también reincorporar, dice el decreto, a excombatientes. A mí me parece la palabra expropiación, me parece muy peligrosa, porque se toma para, en esa área, quitar tierras, edificios, porque hay un fin, supuestamente, ¿no? Necesitamos esta tierra para dárselo a estos campesinos que se fueron, y van a volver y tienen que cultivar, en fin, o este edificio lo agarramos porque necesitamos que se convierta en una bodega para conservar alimentos, en fin, con la idea de que no haya hambruna en el sector ni nada de esto. Creo que a mí me parece peligroso, no sé usted qué piensa. Bueno, a veces, bueno, se le da como más relevancia a las cosas y digamos que se hace pues más publicidad, pero es que la expropiación administrativa no es nuevo. La expropiación administrativa es una posibilidad que ha tenido siempre y en vigencia de nuestra Constitución de hacerla. Yo no he leído, creo, no lo he leído y mucho menos, o sea, lo he ojeado, pero no lo he analizado, el decreto 108, si no estoy mal, el que establece lo de la expropiación administrativa. Digamos que la expropiación no significa que las personas no, o sea, la Constitución nuestra garantiza el derecho a la propiedad privada. Eso significa que de todas maneras, si bien es cierto, yo soy dueña de algo, de todas maneras hay un derecho del Estado que está por encima de mis derechos. Y si en un momento dado el Estado, por ejemplo, necesita, no, digamos, no llegar a expropiarme, pero ocupar mi predio, yo soy la dueña, pero si el Estado lo necesita por razones de orden público o defensa nacional, lo va a hacer. Que es, yo puedo pedirles al Estado que me resarza los perjuicios, sí. La expropiación administrativa no significa que las personas van a perder la propiedad, pero yo creería que sí genera mucho malestar, mucho temor, sí, por supuesto, y de alguna manera sí genera cierto daño, porque es que hablando aquí en Carta Blanca, mi querido pastor y demás compañeros de este programa, si el Estado me expropia, quiere decir, el Estado se queda con mi propiedad, pero el Estado me debe retribuir, es decir, me debe pagar. Hay que hacer un avalúo y me van a pagar. Pero ¿qué puede pasar? Es que al fin de cuentas, el Estado pues va a decir cuánto vale, yo voy a quedar grabado, me va a pagar el Estado, en la forma, puede ser con bonos o puede ser, pero igual de alguna manera sí me va a terminar afectando mi propiedad privada. Porque, digamos, mi predio, y me lo van a expropiar.
pero yo lo valoro en 1.000 millones de pesos. Aquí en Colombia eludimos y evadimos impuestos. Evadir es que no pago y eludir es que pago, pero menos. Entonces, por decir algo, el predio comercialmente vale 1.000, pero catastralmente, o sea, el avalúo catastral o el avalúo que aparece ante la DIAN es de 500. Pero si a mí me van a dar 1.000, ya ahí voy a tener problemas con la DIAN, ¿sí? ¿Y cómo me van a pagar y cuándo me van a pagar? ¿Sí? Mm, Bueno, la expropiación, no doctor, es que en mi no es nueva. entendimiento, no es nueva, pero en mi entendimiento bíblico no es bíblica, ¿no? En nuestros países latinos que han sido conformados bajo una perspectiva filosófica de gobierno equivocada, pues está dentro de la Constitución. La Constitución lo aplica porque pues es la idea del el Estado. Y usaste una Claro, palabra que a mí la palabra me gusta mucho, pues la usan los gobernantes. El Estado garante. El Estado tiene que garantizar. Y, Y bíblicamente el Estado no tiene que garantizar nada, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, ¿no? Cada quien tiene que así es. garantizar su propia seguridad, cada quien tiene que trabajar para comer, Claro, cada si quien, tiene hijos, usted es el que tiene que mantener sus hijos, darle la educación a sus hijos. O sea, ¿no? entonces, ¿por qué pueden tener hijos? ¿Para qué otros trabajen para dárselo? O sea, no. Claro, Juan Carlos, no, lo que decía la doctora Estela, de que igual la expropiación siempre tiene que ir constitucionalmente con una retribución, ¿cierto? Pero también hay que tomar en cuenta de que el mismo que te está expropiando es el que considera el precio justo de lo que te tiene que pagar. Y hay que tomar en cuenta de que nosotros, eh, perdón, mi hija, entonces, hay que tomar en cuenta de que estamos, como decía el pastor, estamos con gobiernos con una filosofía equivocada. Entonces, ellos no se basan en el esfuerzo económico, ni en el mérito, ni en nada, solamente miran lo productivo. Y si para nosotros pagar, no sé, cuánto vale de verdad esta fábrica, cuánto produce esto, van a dar una pequeña porción de lo que de verdad vale. Eso fue lo que ha espantado, digamos, lo que ha hecho en países de carácter socialista, lo que ha espantado la, la, que la gente quiera invertir en el país, porque sabe que le van a expropiar y no le van a pagar el precio justo, lo que vale de verdad. Eso es lo que pasó en el caso de Chile, mi país, en el 73, lo que pasó con Chávez, cuando Chávez decía expropiese, y pagaba qué es lo que pagaba, pagaba lo que él consideraba justo. Y claro, como es un enemigo del libre mercado, del capitalismo, él daba un precio que nada que ver con las matemáticas reales. Entonces sí es peligroso el tema, sobre todo cuando tenemos gobernantes con este tipo de filosofía. Ujú, ujú. bueno, bueno, doctora, el tiempo Juan, se nos ha ido, pero escucharla ha sido muy rico, muy enriquecedor, muy productivo. Esperamos que nuestros seguidores, los que nos ven en vivo y que nos vean en el futuro, pues puedan usar este programa para enriquecer su idea y su entendimiento sobre lo que este privilegio que tiene un gobierno de nombrar o decretar un, como se dice, un estado de conmoción y de emergencia económica. Bueno, estamos en la vida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Tocará otra oportunidad, otro tema, o en fin, usted sabe bastante. La respeto mucho. Gracias por venir. No sé, Alba, ¿qué quiera decir algo? sí, quiero agradecerle mucho, decirle que pues con toda esta adoctrinamiento que hay en las universidades y en los colegios, pues es bastante refrescante y alentador conocer una persona como usted que está frente a unos estudiantes, eh, abriendo su entendimiento a la idea correcta de la ley y sobre todo pues de gobierno. Así que muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Que Dios la bendiga. Gracias a ustedes, muy gentiles, muy generosos al invitarme. Cada vez que pueda, con todo gusto, es un honor, una bendición poder estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora.
Nos despedimos entonces del programa. Nos veremos la próxima semana, lunes 4 de la tarde, miércoles 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones. Igualmente, bendiciones.